algunas características que presentan, ¿no? De acuerdo a la materia. ¿Ya? Habíamos comentado algunos cambios en la materia, el sólido, líquido, gas. ¿No? Entonces, repasen o revisen eso, por favor. Ahora decimos, la materia, su composición. Y la materia, su composición de la materia es de átomos. Ahora nos toca desarrollar esto, los átomos. ¿Estamos? Para completar entonces esta primera parte. Luego también, claro, la composición de la materia también es moléculas. Ya esto veremos más adelante. Entonces nuestro capítulo es acerca de los átomos. ¿Ya? Bien, ahora observen aquí lo que vamos a ir presentando. Teoría atómica actual. La teoría que nos comenta, nos informa respecto al átomo actual, átomo moderno. Estamos en el siglo XXI. ¿Qué referencias, qué teorías es lo que debemos tener en cuenta para nuestros tiempos acerca del átomo? La composición de la materia. Bueno, aquí nos dice desde que el ser humano empezó a plantear diferentes interpretaciones acerca de la constitución de la materia, fue inevitable buscar siempre el punto inicial o la unidad más pequeña. Es un dato que recolectamos de informaciones, digamos, antiguas, de cómo hace 500 años antes de nuestra era, antes de Cristo, se indagaban, se cuestionaban de qué está formado todo lo que nos rodea. Entonces surge la idea del átomo. Esto nace con estos hombres de ciencia, filósofos en aquellos tiempos, denominado Leucipo y Demócrito. Dice siglo V antes de Cristo. Para luego de varios siglos después encontrar argumentos más objetivos, más contundentes, más veraces acerca de cómo son los átomos en la teoría atómica de Dalton. A medida que transcurre el tiempo, se van descubriendo partículas subatómicas realizadas por notables científicos. Y esto ha permitido llegar a la conclusión de cómo son los átomos, concepto actual, y así dar una explicación coherente acerca de las sustancias y su comportamiento en las transformaciones químicas. Algunos de los aportes importantes que nos da acerca del átomo fue el químico inglés John Dalton. Desarrolló la teoría atómica en la que se basa la ciencia física moderna. Dalton propone que el átomo, que la materia, está constituida por partículas pequeñas, indivisibles e indestructibles. ¿Ya? Y eso se denominó el átomo, ¿no? Otro personaje importantísimo, el físico inglés Joseph Thomson,
propone un modelo atómico. Thomson nos enseña y nos dice que el átomo es una esfera compacta, dentro del cual se encuentran incrustados los electrones. La carga positiva se distribuye homogéneamente a través de toda la esfera. A ese modelo atómico, ¿cómo se le llamó? Budín de pasas o budín con pasas. Avanzamos en el tiempo y estamos en el año de 1911. Rutherford, conocido también como Lord Rutherford, físico británico, Inglaterra, pero nació en Nueva Zelanda, que nos informó, que nos dio a conocer Rutherford. El núcleo atómico se descubre gracias a los trabajos realizados en la Universidad de Manchester, Inglaterra, bajo la dirección de Ernest Rutherford, entre los años 1909 a 1911. El experimento utilizado consistía en dirigir un haz de partículas de cierta energía contra una lámina, una plancha metálica delgada, la lámina de oro. De las posibilidades de que tal barrera desviara la trayectoria de las partículas, se dedujo la distribución de la carga eléctrica al interior de los átomos. Bueno, a ver, entonces, con una pequeña imagen podemos indicar lo siguiente. En esta fuente, en esta cajita, hay unas partículas radiactivas, salen en dirección a la lámina de oro. Esas partículas deben pasar en su totalidad. Algunas, o la gran mayoría, pasaron y algunas rebotaron. Rebotan contra el núcleo. O sea, no pueden pasar. Entonces Rutherford se preocupó por qué esas partículas no pasan. Si se lanza 100 rayos, 100 partículas alfa, los 100 deberían pasar. Pasaron aproximadamente 90 y los otros 10 no pasaron. Eso fue lo que estudió Rutherford. ¿Por qué algunas pueden pasar la lámina? ¿Por qué otras no? Su conclusión que en la trayectoria había un impedimento. Ese impedimento era una zona positiva al cual le llamó núcleo atómico. Un comentario así breve, muchachos, en el cual Rutherford descubre el núcleo atómico y presenta un modelo. ¿Cómo era el modelo anterior de Thomson? Ahora, ¿cómo es el modelo de Rutherford? Cómo está cambiando las concepciones del átomo. A medida que se realizan pruebas experimentales, ¿cómo está cambiando? El electrón y el núcleo atómico. ¿Ya? Bueno, entonces, haciendo un comentario más respecto de él, muchachos, escuchen entonces lo siguiente, miren. ¿Ya? Observen, por favor. Sin forma breve voy a completar, ¿no? Esto solamente es como datos complementarios, ¿ya? Porque nuestra tarea es desarrollar el átomo actual, el átomo moderno. Datos complementarios indicamos así. No olvides de que el término A significa sí y el término tomo significa partes, significa división. Esto fue dado a conocer por unos filósofos griegos, como nos dice en ese informe, Leucipo y Demócrito, allá por los años, el siglo V antes de nuestra era, siglo 0, 500 años. Se dio a conocer todo esto. Es entonces, podríamos decir, el punto partida, el punto inicial, una situación como tal. Pero luego, transcurrió muchísimo tiempo, por el año 1803, o sea, en el siglo XIX.
A inicios del siglo XIX, Dalton. ¿Qué propone Dalton? Dalton otra vez recopila esta información. Y Dalton habla de los átomos. Nuevamente Dalton dice, recopila la información dejada anteriormente, ¿no?, por estos hombres de ciencia. Bueno, a ver, vamos a unos muchachos que se van a ingresar a nuestra reunión, ¿ya? Bien, entonces, Dalton, voy a completar, por favor, escucha, voy a completar la información. Dalton recopila esta información de estos hombres de ciencia y nuevamente pone al debate acerca del átomo. ¿Ya? El átomo, que es el átomo indivisible, no tiene partes y también indestructible. No se divide, no se destruye, fue lo que plantea Dalton. Luego, en el año de 1897, seguimos en el siglo XIX, Thomson. ¿Qué es lo que hace este señor Thomson? Hace una prueba experimental y llega a una conclusión. ¿Qué dice? Dice que el átomo es una esfera eléctricamente positiva, ¿no? El átomo es una esfera eléctricamente positiva y sobre él están incrustados cargas negativas de manera homogénea, y al cual le llaman electrón. Las cargas negativas son los electrones. En 1897 ya se conoce una partícula dentro del átomo, el electrón. 1911, Rutherford. ¿Qué hace este físico que nació en Nueva Zelanda, pero se le conoce también como el físico británico o inglés? ¿Qué hace? Él dice, lanza contra una lámina de oro, lanza rayos alfa. Los rayos alfa tienen carga positiva, como un chorro de agua, como un spray pulverizado, lanza sobre esa lámina. Entonces, van a impactar sobre esa lámina. La gran mayoría debe pasar, dice, o decía, por lo que también encontró, pero algunas de ellas rebotaron, o sea, no pasaron. ¿Por qué estas sí pasaron y por qué las otras no pasaron? Eso fue entonces su problema, su preocupación, y empezó a indagar. A esta zona aquí entonces lo proyecta miles de veces y dice lo siguiente. Si lanzo un rayo, va a pasar normalmente, ¿no? Lanzo otro, pasa normalmente. Pero si va uno y se desvía, es porque aquí hay algo. Si está desviando, ahí hay algo entonces que impide que pueda pasar normalmente. Y ese algo, como todos son positivos, pues también debería ser ese algo positivo. Debe haber un obstáculo positivo. Ese obstáculo positivo le llamó el núcleo atómico. Igual entonces, aquí lanza otro rayo y se desvía. Hay un obstáculo positivo que impide entonces que pase normalmente el rayo alfa. Y así, muchachos, así descubrió Rutherford el núcleo atómico. Así, en forma breve, puntual, fue el experimento de Rutherford. Repito, rayos alfa sobre una lámina. La gran mayoría pasa, algunos no pasan, estarían rebotando o desviándose. Eso que no pasa lo proyecta ahí en una zona más amplia y dice, entonces hay un obstáculo.
un obstáculo que impide que pueda pasar. Y ese impedimento, ese obstáculo tenía carga positiva. Y le dio el nombre de núcleo atómico. Entonces ahí luego Rutherford modifica el modelo de Thomson. Grafica de esta forma. Núcleo central y los electrones ya no dice que están incrustados, sino ahora están en movimiento. Los electrones están en movimiento. Núcleo y electrones en movimiento. Si a él le llamaron budín con pasas, a él le dijeron sistema solar en miniatura. Y así, muchachos, 1913, Niels Bohr, y otro más, Niels Bohr. ¿Qué propone Niels Bohr? Propone que el átomo ahora tiene niveles. Plantea un modelo, una forma como tal. Y así ha transcurrido el tiempo. Hay muchos más. Lo más importante es que se rescata de ellos. Niveles de energía. También está Sommerfeld. Ya digamos, por los años casi terminando el siglo XIX. Los años 2000. Hay información más del átomo. Y estamos en el siglo XXI, el año 2021. ¿Cómo es nuestro átomo actual ahora? Eso estudiamos, el átomo moderno, el átomo actual, la teoría atómica actual. Habrá que descartarlo a ellos porque ha sido más de 100 años, ya no sirve, ya no vale. Nada que ver. Vamos a comentar que todo esto se recopila. Todo esto se ordena de una forma adecuada para estudiar aquí. Ya estudiarlo valdrá, ¿no? Tal vez algunos términos, tal vez podemos interpretarlos, pero de otra manera, para nuestros tiempos. Ya no le vamos a decir átomo sin partes, sin división, porque sí tiene partes, pero todavía se comenta de átomo. Pero con este término ya no. Entonces esa es nuestra tarea ahora, ¿no? Estudiar, conocer, practicar ya con datos actuales acerca de la teoría atómica. ¿De acuerdo? Bien, chicos, continuamos aquí. A ver, escuchen. Modelo actual del átomo. El átomo se puede conceptuar, o sea, actualmente, como la mínima porción de materia que se puede dividir a un elemento conservando las características químicas del elemento. Repito, me dejo entender, dice, ahí ya no dice sin partes, sin división, ¿no? Es la mínima porción de la materia en que puedo dividir a un elemento químico. Y el momento de dividirlo, tiene que conservar las características de ese elemento. Imagínate un alambre de cobre de 1 metro. Lo partes por la mitad, sigue siendo cobre. Y sigue conduciendo la corriente. Tal igual que como si fuese 1 metro. Lo divido por la mitad, o tengo 1 centímetro de cobre. Conduce la corriente. Sigue siendo cobre. Y así se va a dividir hasta porciones más pequeñas, hasta que cumpla la condición de conservar sus características. Y eso será el átomo, ¿no? ¿Ya? O sea, podría decir lo siguiente, ¿no? Si aquí tengo un alambre de cobre, 1 metro, por ejemplo, y conduce la corriente eléctrica, el alambre de cobre, lo voy a partir por la mitad. Nos quedamos con medio metro, 50 centímetros. Conduce la corriente, sigue siendo cobre. He dividido y está conservando su propiedad. Sigue siendo el mismo elemento.
Ahora le veo un pedacito, 1 centímetro de cobre. Conduce la corriente, sigue siendo cobre, conserva sus propiedades y se divide hasta lo más pequeño, cumpliendo todas esas características, ¿ya? Eso es el átomo. No lo olviden, muchachos, ¿ya? La mínima porción en que se divide a un elemento que logra conservar las propiedades de ese elemento. En este modelo dice, el átomo es representado por un modelo matemático y probabilístico, debido a que dicho modelo se fundamenta básicamente en la mecánica cuántica o física moderna. Entonces, toda esa información, ¿de dónde rescatamos? De una teoría llamada mecánica cuántica o física moderna. Ese es un curso que se lleva en la universidad. Es un tema muchísimo más amplio. Pero de ahí rescatamos conceptos, fragmentos, lo ordenamos para que vean a nivel preuniversitario, lo ordenamos un poco más, digamos, y entender justamente a nuestro nivel. Ya en la universidad ahí no hay límite, un modelo matemático, ecuaciones, ¿no? Y no son ecuaciones algebraicas, son diferenciales, derivadas, integrales, tiene todo lo que un matemático conoce y cómo resolverlo. Pero eso no lo vamos a tratar, ¿no? Por eso repito, buscamos opciones, fragmentos, lo ordenamos y lo presentamos. En este, repito, este modelo dice, se representa por un modelo matemático y probabilístico. Probabilidad. Debido a que dicho modelo se fundamenta en esa teoría, la mecánica cuántica o la física moderna. ¿Vamos? Y aquí nos muestra entonces esa expresión. Son extranuclear, o sea, las partes del átomo, ¿no? El núcleo atómico, el electrón que esté en movimiento, probable trayectoria del electrón. A ver, pregunta. Axel, ¿me escuchas, Axel? ¿Me escucha, Axel? Sí, profesor. Axel. Buen día, Axel. ¿Qué entiendes con el término probable? A ver. Si te preguntasen así, ¿qué entiendes por el término probable? ¿Qué dirías? Claro, yo no quiero un concepto exacto, sino algo que tú puedas interpretar respecto al término probable. Probablemente llueva, probablemente se va la luz, probablemente me gano la tinca, ¿no? Probablemente. ¿Qué significa el término probable? Una duda, ¿Cómo? una duda. Como una duda. Así, como una duda. ¿Será así, Grace Osorio? Grace, ¿me escucha, Grace? Sí, profesor. Probable, será como algo más que puedas comentar, algo de probable. Por probable yo entiendo que es posible, pero no seguro. Correcto. 100% válido, correcto. Ajá, así es. ¿Ya? Probable, entonces, probablemente, o sea, eso que vemos ahí, esas trayectorias que parecen elípticas, dice la probable trayectoria del electrón, dicen. Probable trayectoria. O sea, no está definido. Por eso que el modelo actual del átomo dice es un modelo matemático probabilístico. Probablemente el electrón tiene esas trayectorias. El electrón, si bien es cierto, sí existe, sí está en esa zona. Pero ¿cuál es su movimiento? ¿Cómo es su trayectoria? ¿Ya? Me dejo entender, chicos. La probabilidad, entonces, no es 100% cierto o seguro. ¿Ya?
Las partes del átomo, entonces, vemos por aquí, dos de ellos, el núcleo atómico, que es la parte central del átomo, y el otro es la zona extranuclear, aquella que envuelve, rodea al núcleo. El núcleo atómico, dice, representa el 99.9% de la masa. O sea que el núcleo es la masa del átomo. Contiene una gran variedad de partículas, a pesar de su muy diminuto tamaño. De toda esa cantidad de partículas, como nos dice la teoría atómica actual, la física moderna, solamente tenemos a quiénes, a los protones y a los neutrones. ¿Ya? Mientras que en la zona extranuclear predomina la carga negativa debido a la presencia de los electrones, los cuales se encuentran en movimiento a grandes velocidades. También se llama nube electrónica. ¿Estamos, chicos? Entonces, veremos ahora indicar, ¿no?, acerca de eso, de cómo es el modelo, digamos, el modelo actual del átomo. Y entonces aquí complemento su información. Por favor, si me están escuchando, dice, ¿cómo es el modelo atómico? Ya no es el budín de pasas, ya no es el sistema solar, ya no es una esfera compacta, como lo decía Dalton, como ha cambiado. Entonces, lo grafican de esta forma, ¿no? Modelo actual. En la zona central, esto es el núcleo atómico. Y la zona que rodea al núcleo, la zona extranuclear. La zona extranuclear. Todo esto es aquí. El núcleo atómico es positivo, mientras que la zona extranuclear es de carga negativa. Por eso que el átomo se comporta como neutro. Positivo el centro, negativo el contorno. En el núcleo, ¿qué es lo que vamos a, o qué es lo que nos muestran, dice, para estudiar? Al protón. Protón es positivo, carga positiva. Y al neutrón, que no tiene carga, cero. Esas dos partículas en el núcleo. Y luego nos dice también la teoría que en esta zona está el electrón. Está en movimiento. En movimiento ese electrón. No está incrustado, como lo dijo Thomson, sino que está en movimiento. Grandes velocidades. ¿No? Es el electrón. El electrón negativo. Y estas son las probables trayectorias. Probables trayectorias. La zona extranuclear representa la dimensión, el volumen del átomo. ¿Qué tan grande es el átomo? Depende de la zona extranuclear. ¿Qué tan pesado es el átomo? Su masa. Depende del núcleo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? A ver, por favor, nuevamente. ¿Qué tan grande será ese átomo? ¿De quién depende? De la zona extranuclear. ¿Qué tan pesado es ese átomo? Porque hay átomos livianos, masas medias y pesados. ¿Quién depende? Del núcleo. Esta zona diminuta, pequeñísima, de eso depende su masa. ¿Ya? Eso, chicos, entonces, complementando esa información. Entonces, las partículas que estudiamos son protones, neutrones y electrones. Esas tres partículas. ¿De acuerdo? Bien. A ver, continuamos aquí. Las partículas subatómicas principales, ¿no? Ahí están. El neutrón, el protón y el electrón.
se van a denotar, se van a representar en N, cero carga, no tiene, protón positivo, electrón negativo. Lo descubrieron estos personajes como datos complementarios. La carga del electrón, su masa del electrón, etc. No olvides, partículas subatómicas principales, los más importantes para nuestro estudio del átomo moderno. ¿Cómo se representa al átomo? ¿Cómo representamos al átomo? Ya tenemos su modelo, pero ahora lo representamos. Ojito aquí, este es interesante e importantísimo. Miren cómo se representan. E, A, Z. ¿Qué cosa es E, profesor? El símbolo del elemento químico. ¿Qué es Z? El número atómico. ¿Y qué indica el número atómico? Cantidad de protones. También se le llama carga nuclear o determina la identidad del átomo. Entonces, puedo decir lo siguiente. ¿Cómo representamos a un átomo? Un átomo se representa con un símbolo. Por ejemplo, un símbolo. Calcio. Por ejemplo, sodio. Símbolo. Pueden ser dos letras o también una sola letra. Por ejemplo, flúor. Símbolo. En la parte inferior izquierda, va un número indicando cantidad de protones. Por ejemplo, aquí. Y tiene un número adecuado. Si es F, 9. Si es Ca, calcio, 20. Si es sodio, es 11. No lo puedo poner cualquier número. Por eso dice determina la identidad del átomo. Aquí no le puedo poner 35 o 40, no. Porque cada átomo ya tiene su propio número atómico. Como que cada persona tiene su DNI, documento de identidad. El documento de identidad del átomo es el número atómico. Y este 9, este 20, este 11, ¿qué está indicando? Dice, cantidad de protones. El flúor tiene 9 protones. El calcio, 20 protones. El sodio, 11 protones. ¿No? Entonces eso no es complicado. Con la ayuda de la tabla periódica también se pueden complementar esos datos. ¿Ya? Así es, muchachos. Una tabla periódica. Por ejemplo, aquí tengo una tabla periódica. Y aquí entonces están los elementos con sus respectivos números atómicos. Y si me dicen, claro, la idea no es que lo memorizar. Si es 9, flúor. Si es 20, calcio. Si es 11, sodio. Y si es, por ejemplo, 25, ¿quién será? O si es, profesor, 15, ¿quién será? No lo voy a memorizar. Voy a la tabla periódica y busco 15 fósforos, 25 manganeso. Y le fijo, tal como le corresponde, fósforos, tal como le corresponde, manganeso. Bueno, entonces una tabla periódica, chicos, les va a ayudar muchísimo para sus ejercicios. ¿Ya? Pueden descargarlo de internet, hay varios modelos, pero siempre indicando que tengan datos adecuados para poder estudiarlo y que nos ayude en muchas partes de los capítulos en química. ¿Ya? Bien, seguimos por aquí. No olviden la representación del átomo. Esa letra mayúscula A, que va en la parte superior izquierdo, es el número de masa. También se le dice número másico. Hay varios términos que tratan de confundir al estudiante.
debe indicarle suficiente número de masa y punto. En un problema van a encontrar número másico, en otro ejercicio nucleones. Y a veces el estudiante tantos términos para una sola expresión nos puede llevar a la confusión o interpretarlo de manera distinta. Número de masa indica la cantidad total de protones y de neutrones, o sea, la suma Z más N. ¿Ya? Entonces, puedo indicar aquí también lo siguiente. Si es flúor, por ejemplo, 19. Si es calcio, 40. Si es sodio, 23. Si es manganeso, 55. ¿Qué significa este número 19 para el flúor? 19. Que la suma de protones y neutrones es 19. Protones y neutrones, profesor, están en el núcleo. Por eso le dicen nucleones. 19 nucleones, 40 nucleones, 23 nucleones. Las partículas del núcleo. Las partículas del núcleo. ¿Ya? En algunos casos, también nos podemos apoyar en esto. Escuchen, no siempre, pero tampoco nadie me dice lo contrario. Entonces puedo apoyar en el mismo. Si aquí hay 19, aquí es 9, entonces significa que hay 10. ¿10 qué? Neutrones. Lo puedo anotar en el extremo derecho, en la parte inferior derecha. Lo puedo anotar. 23, 11, acá puedo poner 12 neutrones. Entonces, protones más neutrones, número de masa. Protones más neutrones, número de masa. Para el fósforo, 31, que es 16. 15 más 16, 31. ¿Ya? Pero eso sí, el número que ve en la parte superior es la suma de protones y neutrones. ¿Ya? También se le conoce, dice, se le denomina también nucleones. Los nucleones. Así, muchachos. Una nota que ver qué nos muestra por este extremo. Ajá, en un átomo neutro. En un átomo neutro se cumple que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. O sea, aquí estamos representando protones, neutrones, protones, neutrones, protones, neutrones. ¿Y dónde están representados los electrones? ¿Dónde se representan los electrones? Los electrones, de manera particular, no tienen representación así como tal. Pero lo que sí se puede decir, chicos, cuando el átomo es neutro, miren esa condición. Por ejemplo, el flúor. Si este átomo es neutro, tendrá 9 protones y 9 electrones. ¿Cómo son? Numéricamente iguales. Calcio, 20 protones, 20 electrones, numéricamente iguales. Eso es lo que nos dice en esa nota. El átomo neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Ya? Eso es lo que nos indica en él. Protones igual a electrones igual al número atómico. Se cumple famoso la reglita del PES. Se cumple el PES. ¿No? Protones igual a electrones igual al número atómico. Por favor, no lo olvides, pero siempre que el átomo sea neutro. ¿Ya? El átomo sea neutro. Tipos de núcleos. Núcleos son las representaciones de los átomos. Por decir, a ver, puedo apoyarme en esta expresión. Tenemos un grupo de alumnos, por ejemplo, 200 alumnos. A ver, un momentito, Angie y Ricardo, bienvenidos a clase. A ver, tenemos un grupo de alumnos, decíamos, a ver, 200 alumnos.
Algunos de ellos van a estar... ¿ya? Bien, les comentaba, grupo de alumnos, por ejemplo, y le dice, a ver, los que desean estudiar ingeniería, esta fila. Los que desean estudiar medicina, otra fila. Carreras, por ejemplo, de historia, de letras, ¿no? De derecho, etcétera, otra fila. Todos son estudiantes, todos quieren tener una profesión, una vocación que tal vez ya uno lo elige. Igual, ¿no? Tenemos un conjunto de átomos y se van a clasificar en 3 de ellos. Isótopos, los isóbaros y los isótonos. También se le llama tipo de núcleo, otro término que aparece, núcleo. Profe, ¿qué es el núcleo? El núcleo es el átomo, la representación del átomo, nada más. Y cómo se están agrupando. Entonces, si son isótopos, dicen átomos del mismo elemento químico que presentan diferente cantidad de neutrones, por tanto, difieren en su número de masa. Si son del mismo elemento, es porque tienen igual número atómico. ¿Ya? Entonces dice lo siguiente. Si yo escribo, a ver, un momento por aquí. Voy a escribir carbono, carbono, carbono. Los 3 son del mismo elemento, entonces escribo 6, 6, 6. No puedo escribirle números diferentes. Los 3 son carbonos. Aquí le pongo número de masa 12, aquí por ejemplo 14. Ahí ya son diferentes ya. Este átomo de carbono es diferente a este átomo de carbono. Y si hay otro más, por ejemplo, también diferente. Estos átomos son diferentes, pero del mismo elemento químico. Él tiene 6 protones y 6 neutrones. Todos tienen igual cantidad de protones, pero él tiene 7 neutrones y 8 neutrones. Se diferencian en la cantidad de neutrones. Y ahí vemos un ejemplo del hidrógeno: protio, deuterio, tritio. Los 3 átomos de hidrógeno se denominan isótopos. Tienen igual número atómico, 1, 1, 1. Y difieren en sus neutrones. El protio es el único átomo que no tiene neutrón. Por favor, este es un dato que tal vez te quiera sorprender. ¿Ya? Muchas veces dicen, todos los átomos, escúchenme, todos los átomos tienen neutrones, todos. Entonces, si me dice todos, le diré falso. Porque hay un solo átomo que no tiene neutrón. ¿Quién es? El protio. ¿No? A veces preguntas así, un poco medio, digamos, como para confundir o tener bien claro esos detalles, que tal vez no sea tan interesante, importante, ¿no? Pero lo asumimos como tal, como una pregunta para tener en cuenta de que hay elementos que no tienen neutrón, como el protio, ¿no?
¿Ya? Bueno, entonces no olvides, los isótopos tienen igual número atómico. Bueno, es el mismo, los isótopos. Isóbaros. Átomos de diferentes elementos que presentan igual número de masa. Argón 40, calcio 40. Si tienen igual número de masa, isóbaros. Isótonos también, átomos de diferentes elementos químicos. Presentan igual cantidad de neutrones. Entonces, chicos, puedo escribir así. Estos son los isótopos. Puedo escribir entonces calcio y argón, por ejemplo. Son elementos diferentes. 20, 18, su número atómico. Pero si ahora nos dicen calcio 40, argón 40, ajá, tienen igual número de masa. A estos dos átomos se le llama isóbaros. Isóbaros. Ahora tengo, por ejemplo, aquí manganeso 25, 55. Hierro 26, 56. ¿Cuántos neutrones tiene el manganeso? Neutrones, 30. ¿Cuántos neutrones tiene el hierro? 30 también. Isótopos, isóbaros, isótopos. Agrupación de átomos. Eso se llama núcleos también. Agrupación de núcleos también. Entonces, de acuerdo a sus partículas, es lo que se va a diferenciar. ¿Estamos? Estamos frente a los iones ahora. Iones. Los iones no lleva tilde, acá se me ha pasado, ¿eh? Iones, no lleva tilde. Los iones son especies químicas que pueden ser monoatómicas o poliatómicas, cargadas positivo o negativamente, debido a que han perdido o ganado electrones. Ajá. Chicos, esto de los iones surge entonces con la idea de que los átomos pueden presentar carga eléctrica. Si ese átomo tiene una carga eléctrica, ahora se le va a llamar un ion. Un ion. Por ejemplo, puedo tener así. Este átomo, así como nos muestra, este átomo es neutro. Pero puede tener una carga. Dice, si algo le ha pasado a él, una carga, por ejemplo, 3, ajá. Ahora se le dice, este es un ion. También puede suceder con este otro átomo. Así como está, es neutro. Pero si aparece con él, ese es un ion. Puede tener carga positiva, carga negativa. ¿Y qué ha pasado con ellos? ¿Por qué aparece carga positiva y negativa? Porque algunos pierden y otros ganan solo electrones, no lo olvides. Solo electrones. ¿Ya? Como ahí nos está informando. Los iones pueden ser monoatómicos si hay un solo átomo o poliatómicos si hay varios átomos. Por ahora estudiaremos a los monoatómicos y más adelante a los poliatómicos. ¿Ya? Bien, entonces continuamos y observen lo siguiente, chicos. El catión. Son especies químicas cargadas positivamente debido a que han perdido electrones en un proceso que se denomina oxidación. Vean. Inicialmente tenemos aquí el aluminio, miren.
13,27. Número atómico, número de masa. Pierde 3 electrones, más 3. Profesor, el más 3 a mí me enseñaron en álgebra que era la suma. No, cuidado. En química tiene otra interpretación. El más 3 significa que perdió 3 electrones. Vean, muchachos, al aluminio. Protones 13, electrones 13, sus neutrones 14, carga neta 0, la suma 0. Pierde 3 electrones. Electrones, insisto, los protones se mantienen, los electrones ahora son 10. Los neutrones también se mantienen. Carga neta, más 3, eso va arriba. Entonces, para formar un catión, ¿ya? Si por ejemplo digo, este átomo de hierro tiene 26 protones y 26 electrones, inicialmente así. Ahí es neutro. Pero ¿qué significa el más 3? El más 3 significa que perdió 3 electrones. Ahora tendrá 23. Es un catión trivalente. Así se le denomina, catión trivalente. Si yo digo, por ejemplo, cobre 29 más 2, tendrá 29 protones, esto no cambia los protones. Perdió 2, ¿pero qué perdió? Perdió electrones, 27 electrones. Estos son los cationes. ¿De acuerdo, muchachos? Los aniones son especies químicas cargadas negativamente debido a que han ganado electrones en un proceso denominado reducción. El fósforo, inicialmente neutro, gana 3 electrones y aparece en esta parte superior derecho. Como átomo neutro, 15 protones, 15 electrones, neutro, neutrones 16. La suma, 0. Protones 15, ya cuando gano 3 electrones. Ahora tendrá 18 negativos. Gano 3. Neutrones se mantiene, carga neta, menos 3. ¿Ya? Bien, eso es entonces para un anión. También puedo decir así. Cuando este átomo de cloro estaba inicialmente neutro, tenía 17 protones, 17 electrones. Pero ahora, menos 1. Menos 1 significa que gana un electrón, 18. Ahí está. Eso es lo que nos dice en el informe. Y si ahora decimos nitrógeno 7 menos 3, esto es un anión trivalente. Anión por ser negativo. Monovalente por llevar 1. Trivalente por llevar 3. 7 protones, ganó 3, 10 electrones. Estos son los iones. ¿Ya? Famosos iones que se muestran en estas expresiones. Bien, chicos, entonces, ¿qué es lo que estamos conociendo? A ver, nuevamente, un pequeño resumen, así, escúchenme, ¿eh? La representación del átomo, núcleo y zona extranuclear. En el núcleo, protones y neutrones. En la zona extranuclear, electrones. ¿Cómo representamos a ese modelo? Un símbolo, su número atómico izquierdo inferior, su número de masa superior izquierdo. Si esos átomos tienen igual número atómico, se llama isótopos, o hílidos también, hílidos. Si tienen igual número de masa,
isóbaros. Si tienen igual número de neutrones, isótonos. ¿Estamos? ¿Qué más hemos comentado? Que no todos los átomos tienen, son neutros. Algunos tendrán cargas positivas y otros cargas negativas. A los de carga positiva se les llama catión. Y a los de carga negativa se les denomina anión. ¿Cómo se obtiene un catión? Por la pérdida de electrones. ¿Y cómo se obtiene un anión? Cuando gana electrones. ¿Ya? Un pequeño resumen, repaso así rápido y práctico. Y decimos lo siguiente. Respecto a la descripción básica del átomo, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa según corresponda. Bueno, aquí ya vamos a ir preguntando si me ha entendido a ver todo esto. A Omar Ramos. ¿Me escucha Omar Ramos? A ver, ¿qué respuesta me vas a indicar la primera, la segunda y la tercera? BBF, FFB. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Verdadero, verdadero, falso. Vamos a ver, ¿ya? ¿Me escuchan? Verdadero, verdadero, falso. ¿Me escucha Omar? ¿Cuál es la respuesta? Verdadero, verdadero, falso. A ver, disculpa, no lo he escuchado. Acá estoy muy viejito, no lo escucho. Verdadero, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso. Presenta una zona de alta densidad denominada núcleo. Verdadero. La nube electrónica presenta electrones moviéndose en trayectorias definidas. Ajá, trayectorias definidas. ¿Está definida la trayectoria? Cuidado, no está definida. Sería falso. Contiene solo protones y electrones. Esa es la respuesta. ¿Ya? No te preocupes, Omar, con paciencia, con calma, por favor. No, nada que dirán o no, nada por el estilo. Muy bien, Lois dio la respuesta también, correcto, muy bien. Lois, ¿ya? Listo, entonces, ¿tiene alguna duda, Omar? Consulta, por favor, O bien por el chat, o verse el micro y preguntas, no hay problema, no quiero que tengan duda respecto de... Segunda pregunta, a ver, otro de sus compañeros, Jairo, ¿escucha Jairo? Jairo, ¿qué respuesta marcarías? Primero con la parte teórica. El núcleo atómico contiene casi toda la masa del átomo. La zona extranuclear es la parte del átomo que mayor volumen ocupa y la de menor masa. El núcleo es neutro. ¿Qué respuesta marcarías? ¿O indicarías? A ver, Jairo. La 3. Ya, ¿cuáles son verdaderas? Solo la 3. Sí, la 3 y la 2. La 2, a ver, dicen.
El núcleo contiene casi toda la masa del átomo, que hemos comentado, que el núcleo es la zona central, dimensiones pequeñas pero de enorme masa. Comentaba que si que la masa del átomo depende del núcleo. Entonces la primera proposición es correcta. La zona extranuclear es la parte del átomo que mayor volumen ocupa y tiene menor masa. Pues claro, ¿no? También correcto. ¿El núcleo es neutro? El núcleo no es neutro. El núcleo contiene protones con carga positiva. ¿Ya? Muy bien. Ya nos da otra respuesta, Axel. Correcto. Entonces la tercera es falsa. Las dos primeras son correctas y la tercera falsa. Vamos con otra pregunta. Ahí observo Marisol Chávez. ¿Me escucha, señorita Marisol? Buen día. ¿Qué respuesta indicarías para esta tercera proposición? Tercera pregunta, perdón. A ver. Protones, neutrones y electrones están ubicados en el núcleo. ¿Qué me dice, señorita Marisol? ¿Me escucha? A ver, creo que están ahí, pero no están con su micro o indicando. A medida que el electrón se aleja del núcleo, disminuye su velocidad. El protón del hierro tiene mayor masa que el protón del oxígeno. Chicos, a ver, vamos entonces, dice. Protones, neutrones y electrones están ubicados en el núcleo. Falso. A ver, ya vamos a ver con esa respuesta que nos envía Axel. A ver, protones, neutrones y electrones están ubicados en el núcleo. Eso es falso, ¿no? El núcleo solamente está en protones y neutrones. Primera es falsa. A medida que el electrón se aleja del núcleo, disminuye su velocidad. Eso es correcto, eso es verdad. El electrón, cuanto más cerca esté al núcleo, tiene una altísima velocidad. Y va perdiendo a medida que se aleja del núcleo. El protón del hierro tiene mayor masa que el protón del oxígeno. No, esa respuesta es falsa. Ya, ahí está la respuesta. FBF. A ver, escúchenme y observen lo siguiente. Para complementar esa información teórica. Ya. Atención, muchachos. El átomo de hierro tiene 26 protones. De esos 26, imaginariamente voy a sacar un protón. ¿Ya? De los 26, saco uno. Ahora, el oxígeno tiene 8 protones. De esos 8 protones saco un electrón, imaginariamente, idealmente. Saco un protón. ¿Quién pesa más, dice? ¿El protón del hierro o el protón del oxígeno? ¿Quién pesa más? ¿Serán iguales?
¿El del hierro es más que el oxígeno o el oxígeno más que el hierro? Muchachos. Escúchenme entonces lo siguiente. El protón en cualquier átomo tiene las mismas características. En el hierro es positivo, en el oxígeno también positivo, también en el cloro, también en el nitrógeno. El protón del hierro, si tiene una masa, por decir, de 10, en el oxígeno también tendrá una masa de 10. Conclusión. En cualquier átomo, escúchenme por favor, ¿ya? En cualquier átomo, los protones tienen igual característica. Masa, carga, dimensión, todos son iguales. Y no solamente con los protones, también va a ocurrir con los electrones. El hierro tiene 26 electrones y de ahí saca un electrón. El oxígeno, 8 protones, 8 electrones, de ahí saca un electrón. Y también se compara. En cualquier átomo, las partículas son idénticas. Idénticas en masa, idénticas en carga, idénticas en tamaño, cualidades. ¿Me va a entender el texto? Por eso cuando nos preguntan, el protón del hierro tiene mayor masa que el protón del oxígeno, falso. ¿Estamos? Falso. ¿Ya? Bien, entonces, completamos la parte teórica y ahora, por favor, ustedes tienen sus ejercicios, a ver, su libro de ejercicios, su material. Por favor, verifiquen ya los ejercicios que vamos a ir resolviendo también, ¿eh? A ver todos. Bien. Dice lo siguiente, lean por favor todos también con su material, su libro de ejercicios, y aquí también puedo presentarlo en pantalla. Los filósofos de la antigüedad especulaban sobre la naturaleza de la materia. Demócrito y otros filósofos creían que la materia estaba formada por partículas a las que llamaron átomos, significa indivisible. En el concepto moderno, se sabe que el átomo presenta partes y una organización interna muy compleja. Respecto al modelo atómico actual, a ver cuál sería la respuesta sobre esto. A ver, voy en lista, señorita Vanessa Godo. Vanessa, ¿me puede informar, por favor? A ver, Vanessa, ¿qué respuesta marcarías a esta primera pregunta? La número 1, profesor. Dime, por favor, no lo escuché, disculpen. No, ¿podría repetir lo que dijo? Que... Sí, a ver, no sé si me está observando esta primera pregunta. Y quisiera que me dé la respuesta. ¿O qué respuesta marcarías? A, B, C, D, E.
La La letra A. Ahora vamos a indicar. Dicen, el átomo está constituido por dos partes. La corteza extranuclear, o sea, la nube o zona extranuclear, la nube electrónica, y el núcleo, donde se concentra la masa. Entonces la primera respuesta es correcta. ¿Bien? El átomo es eléctricamente neutro, debido a que posee igual número de protones y neutrones. Falso. El átomo es neutro porque tiene igual cantidad de protones y electrones. Es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene las propiedades de este. Muy bien, la respuesta es la letra A. ¿Ya? Así, muchachos, ¿no? Así. Son los enunciados teóricos. Quedamos bien claros con él y no hay problema en dar la respuesta. Segunda pregunta, seguimos con la cuestión teórica, nuevamente. Cristian Alcaraz, me está escuchando, Cristian. Muy buenas, a ver, todavía son... Buenos días, todavía estamos en la mañana. Bien, Cristian, a ver, ya sea por el chat o nos puedes indicar cuál sería la respuesta a la segunda pregunta. ¿Listo, Cristian? Otros que tal vez pueden intervenir, nomás lo hacen en el chat, muchachos, también. La E, dice, a ver. Los protones y electrones están presentes en el núcleo atómico. Falso, ¿no? Solo los protones y neutrones, pero acá dice electrones. Protones, neutrones y electrones tienen la misma masa. Falso. Un haz de neutrones es desviado por un campo eléctrico. Falso. La E. Muy bien, Cristian, la letra E. Si es neutrones, pues no se va a desviar, ¿no? O sea, la idea sería de esta forma. Un campo eléctrico, carga positiva, carga negativa. Si llega por aquí un neutrón, y llega a este campo eléctrico, un neutrón, ¿hacia dónde se desvía? ¿Hacia el positivo? ¿Hacia el negativo? No se desvía. Como no tiene carga, pasa frontalmente. Si como llega, sale. No se desvía ninguno de ellos. Pero ¿qué tal si es un electrón? Se desvía al positivo. Si es un protón, se desvía al negativo. Posición de carga. Bien. La respuesta sería la letra E. Vamos con la tercera pregunta. El osmio es un elemento químico de número atómico 76. Y A, que es un número de masa, 190. Se encuentra en el grupo 8 de la tabla periódica. Su símbolo es OS, osmio. Se trata de un metal de transición blanco, grisáceo, frágil y sólido. Se clasifica dentro del grupo del platino y se emplea en algunas aleaciones con el platino y el iridio. El osmio es un elemento natural, o sea, existe, más denso,
cuya densidad es 22.59, respecto al elemento mencionado. Respecto al elemento mencionado. Entonces, que nos dice ahí es acerca del elemento, el osmio, ¿ya? Su número atómico es 76. Su número de masa, 190. ¿Ya, chicos? Y aquí lo escribo, ¿eh? Es el osmio. Símbolo, número atómico, número de masa. Aquí voy a escribir su número de neutrones. ¿Ya? Es posible, es probable, es posible también. Nadie me dice lo contrario. Entonces, aquí será 114. No, perdón, 190 menos 75. Es 4, 1, 1, 114. 114. ¿Estamos? Listo, a ver. Bajo esa representación se puede indicar lo siguiente. El osmio tiene 76 protones. También tiene 76 neutrones porque es, perdón, 76 electrones porque es neutro. Electrones. Y 144 neutrones. Esos son las partículas que tiene el elemento osmio. ¿Estamos? Ya. Ahora vamos con las preguntas. Posee 114 protones. ¿Cómo será? Falso. Posee 76 neutrones. Falsa también. Contiene 286 nucleones fundamentales. Nucleones, nuevamente ese término de nucleones, es el número de masa. El número de masa es 190. Falso. Los nucleones es el número de masa. En total posee 266 partículas fundamentales. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es simplemente sumarlo. O sea, sumarlo. La suma, esto nos va a dar 266. 266 partículas subatómicas. Principales. Entonces la respuesta es correcta. Contiene 76 electrones en el núcleo. Si bien es cierto, tiene 76 electrones, pero no está en el núcleo. Y ahí está. Es la solución 3. ¿Me cuentas, muchachos? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Alguna duda, por favor? Si me entendieron, para explicar nuevamente. Seguimos en la pregunta número 4. Analizando la información de los núcleos, o sea, de los átomos representados, dice, se pueden escribir a los átomos de diferentes elementos químicos. Así, para los 3 núcleos, señalen la alternativa correcta. ¿Ven? Silicio, fósforos y azufre. Miren cómo está dado. Pero también
podemos escribirlo de otra forma, ¿no? Podemos escribirlo tal vez también así. Silicio, fósforos, azufre. Silicio, fósforos, azufre. Su número de masa del silicio 30, puede escribirlo aquí. O ese es el lugar correcto. Pero si no dice 30 en esa parte, también puede ser, ¿no? Indicando de que el silicio es neutro. Porque acá hay espacio para su carga líquida. 30, fósforos 32. Y luego dice el azufre, también 32. El silicio tiene un número atómico de 14. Fósforos 15 y el azufre 16. Este átomo es 1, esto es 2 y esto es 3. Bien. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, me dicen, observando este ejemplo, ¿qué respuesta indicaría? A ver. Dicen, 1 y 2 son isótonos. Para que sean isótonos, deben tener igual número de neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene el silicio? 30 menos 14, 16. Lo voy a escribir aquí. 32 menos 15 sería 17. Aquí será 16. ¿Ya? Nos preguntan, dice, 1 y 2 son isótonos. 1 y 2, isótonos. ¿Cuándo eran isótonos? Igual neutrones. No son iguales. Falso. Falso. 2 y 3 tienen igual masa. 2 y 3. Igual número de masa. Ahí debe decir igual número de masa. Dos y 3. ¿Ya? Dice igual masa. Bueno, no sé si se refiere a igual número de masa o simplemente masa. Si se refiere solamente a masa, la respuesta es falsa. Pero si se refiere al número de masa, la respuesta es verdadera. ¿Ya? Bueno, si damos lectura como tal, igual masa, falsa. No es igual decir masa que número de masa. ¿Ya? 1 y 3 son isótonos. 1 y 3 son isótonos. Sí. 16 y 16. 2 y 3 tienen propiedades similares. 2 y 3. 2 y 3. Uno es el silicio, el otro es el azufre. Son totalmente opuestos, son diferentes. Propiedades comunes, similares, y es del mismo elemento. Uno es silicio, azufre. Son átomos distintos. Propiedades distintas, diferentes. 1 y 3 son isóbaros. 1 y 3 son isóbaros. ¿Cuándo son isóbaros? Igual número de masa. 30, 32. ¿Ya? Eso será entonces la respuesta al ejercicio.
Chicos, entonces la pregunta 4, la respuesta es la letra C. ¿Ya? 4 es la respuesta C. Muy bien, ahí ya nos enviaron la respuesta, correcto, muy bien. A ver, la pregunta número 5. La pregunta 5. ¿Ya? Para indicar, a ver, indico ahí la proposición, la pregunta. En la pregunta número 5 dice, con respecto a la especie química, es el manganeso con carga más 3. ¿Ya? Su número atómico es 25, tal como pueden observar en su material ahí de ejercicios, y su número de masa 54. ¿Ya? Bien. Listo, dice muchachos, a ver atención, dice. Es un cation trivalente, correcto. Tiene carga más 3. El número de protones excede en 3 unidades al número de electrones. Este átomo o este cation trivalente, sus protones son 25. Sus electrones es 22. Esto perdió 3. Bueno, podemos completar sus neutrones. 54 menos 25 sería entonces 29. 29 neutrones. ¿Ya? Y ahí viene esa pregunta, ¿ven, muchachos? Vean por favor ahí, la pregunta dice, el número de protones excede en 3 al número de electrones, excede en 3. Sí es correcto. Posee 79 partículas subatómicas principales. La suma de ellos. Sumar protones, electrones y neutrones. Sumar todas esas cantidades. ¿Ya? Y esto será 17 más 6, 7. 76 partículas subatómicas. Bueno, si nos dicen también 76, pero dice 79. Ajá. Eso sería falso. Presenta 29 partículas neutras, 29 neutrones, ¿verdadero? Tiene una carga nuclear igual a 25. ¿Cuál es la carga nuclear? La carga nuclear son los protones, el número atómico, ¿verdadero? Es la respuesta a la pregunta 5. ¿Ya? Así es, muchachos.
¿Alguna consulta aquí? Tenemos unos ejercicios, la teoría ya ha indicado. A ver, me pregunta Richard, Maciel, Luis, Zulca, Chávez, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Roger, Patricia. Yana Delgado, ¿alguna consulta? Vanessa. Pregunten, por favor, cuál no es correcto, o duda, o cuál de ahí, por ejemplo, para explicar o comentar. No se olviden que ahí en su texto ahí tienen práctica domiciliaria. Tiene también 6 ejercicios. ¿Ya? De ahí, la otra semana que viene es la evaluación. De ahí voy a preguntar. Se reserva su práctica domiciliaria. De ahí voy a preguntarles. La primera pregunta, ¿cuál era la alternativa de la respuesta, perdón, de la primera pregunta? Era 1 y 3. Uno y 3. La primera pregunta es la letra A. 1 y 3. Bien, chicos, si no hay alguna duda, entonces voy a ir despidiendo. Ustedes hasta la próxima clase. Estudiar, repasar. No es complicado estos temas, pero de así hay que tener un poco de paciencia y calma, resolviendo de a poco. ¿Ya? Importante esto de la solución. Átomo, número atómico, número de masa, si es un catión, si es un anión, sus partículas, de eso trata. ¿Ya? A ver, nos pregunta un pequeño libro. Bueno, el libro de Lumbreras, que a veces lo pueden descargar, ya está por internet. Lo descargan y ahí se van orientando, porque es un libro a nivel preuniversitario. Profesor, Sí, escucho. ¿hay tarea para resolver? Bueno, resuelvan lo de la práctica domiciliaria. Del tema Tenemos anterior. su correo. ¿Sí? ¿Me puedo entender? ¿Me escuchan? Ya, profesor. Del tema anterior, que era en materia, también tienen 6 proposiciones. Y ahora también se pregunten, resuelvan, porque de ahí voy a preguntar. Bien, chicos, entonces me despido de ustedes. Cuídense. Hasta luego.